Hace 65 años, en la ciudad de Cali, un sueño colectivo tomó forma. En medio de un país que buscaba caminos de justicia y equidad, nació la Asociación Colombiana de Cooperativas. Un puñado de visionarios creyó en el poder de la asociación. Desde entonces, ASCOP ha sido el corazón de un movimiento cooperativo que lo representa e incide en la política pública como factor clave para el desarrollo social y económico del país. Y miramos al futuro con esperanza. Porque el cooperativismo sigue vivo, más fuerte y necesario que nunca. Estamos llamados a ser protagonistas en la construcción de un mundo más justo, aportando decididamente al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible desde nuestra esencia. Agradecemos la confianza de las entidades asociadas y usuarias, a cada líder que ha labrado el camino y, por supuesto, al equipo de trabajo que ha hecho parte de esta historia. ASCOP, 65 años. Una historia compartida. Hace 65 años. Bueno, muy buenos días para todos. ¿Cómo están? Vamos a dar inicio a nuestra conferencia, esta conferencia especial que hoy tenemos en alianza con ENSER. Es un espacio para nuestros asociados a la cooperativa, de las cooperativas, a ASCOP, y pues es un espacio importante que venimos consolidando y construyendo en alianzas con las universidades. Hoy tenemos un tema bien importante, protegiendo la empresa. Es un tema de ciberseguridad en convenio, como lo decía UNITEC, donde vamos a abordar diferentes aspectos, algunos principales como el que las organizaciones se enfrentan, las buenas prácticas corporativas, la importancia de la conciencia y la formación del personal en esto tan que hoy es importante, cuidarnos, protegernos y adicional proteger a nuestras organizaciones. Eso empieza desde cada uno, minimizar los riesgos, tener esa conciencia de esa importancia de que todos somos claves para la ciberseguridad. Hoy, entonces, vamos a tener algunas experiencias. Hemos invitado al experto, el doctor Roberto Cuesta. Él tiene un doctorado en Ingeniería Informática de la Universidad de Burgos. Es ingeniero informático, una ingeniería técnica en informática, tiene un máster en dirección de TICS, tiene un máster en ciberseguridad y actualmente es comandante de Guardia Civil en unidad de coordinación de ciberseguridad. Hoy vamos a tener este espacio donde ustedes serían los actores principales de esta conferencia. Si bien la virtualidad nos permite estar desde nuestro espacio conectados aprendiendo, hoy queremos que ustedes que se están uniendo a esta conferencia, pues abran sus cámaras, sus micrófonos y empecemos a solucionar todas esas dudas, esas inquietudes, aspectos que nos hayan pasado que digamos, ¿será que esto es tan relevante? ¿Será que no hoy la ciberseguridad empieza desde nosotros mismos? Así que, pues, le damos la bienvenida a nuestro docente, el doctor Roberto Cuesta, quien nos ayudará a desarrollar esta sesión. Por último, importante contarles que la Asociación Colombiana de Cooperativas ha venido teniendo diferentes alianzas y pues ustedes, los asociados a las cooperativas, sus beneficiarios, tendrán la oportunidad de tener descuentos importantes en esta universidad. Inseguida el doctor Roberto Cuesta. Doctor Roberto, muy buenos días. Perdón, buenos días, muchas gracias por la presentación
y nada, pues para mí es un orgullo y un placer poder estar hoy con ustedes. Y bueno, pues en principio se me planteó la posibilidad de dar esta conferencia y bueno, que viene con el título de Protegiendo tu empresa, introducción un poco a la ciberseguridad. Y bueno, pues en base a eso he querido presentar un poco una pequeña introducción. No obstante, estoy abierto, como bien decía la moderadora, pues bueno, recibir cualquier consulta, cualquier pregunta en cualquier momento o incluso alguna cuestión que no tenga que ver o no tenga referencia a lo que estemos tratando, pues si es de importancia para ustedes, lo es para mí. Con lo cual, pues bueno, yo creo que podemos entablar una conversación o un intercambio de experiencias que yo creo que siempre es interesante y estoy abierto a ello. Como bien decía la moderadora, pues bueno, yo estoy en la unidad de coordinación de ciberseguridad dentro de aquí dentro del Ministerio del Interior en el Gobierno de España, dentro de la Guardia Civil. Yo soy comandante y bueno, llevo ya muchos años en todo esto. Estudié en la Universidad de Burgos, soy ingeniero informático y demás. Aparte soy profesor en distintas universidades y colaboro en este caso, con INISEG. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, cuando me dieron la posibilidad de, de compartir con ustedes este tiempo, pues la verdad es que tenía muchas cosas, muchas inquietudes, pero sobre todo un poco intentar mostrar la realidad, ¿no? Realmente hoy en día la venta de datos, la venta de información es algo muy rentable, con lo cual es algo que va a seguir extendiéndose y va a seguir creciendo de una manera bastante inexorable, ¿no? Con lo cual, eh, les quiero hacer ver que realmente esto es algo real, algo del día a día. Nosotros ahí he puesto datos referentes a España, pero en cualquier país esto está creciendo de manera exponencial y el dato que pongo ahí de pymes, pequeñas y medianas empresas, pues bueno, realmente yo muchas veces hago la pregunta a mis alumnos, ¿realmente alguien creemos que alguien pagaría por la información que guardamos en nuestros móviles? Y la mayoría de las veces me contestan, no, bueno, yo soy una persona muy normal, la información que yo tengo en mi móvil no creo que le interese a nadie. Y se equivocan ya partiendo de la base de que ellos mismos sí pagarían por la información de sus móviles. Si yo perdiese las fotos de las vacaciones de hace 3 años o el documento que me mandó mi madre, pues realmente sí que pagaría por esa información, con lo cual esa sensación que ahí pongo en las estadísticas, ¿no? El 99,8% de las pequeñas y medianas empresas no se considera un objeto atractivo para los ciberataques. Pues esto ya vemos que realmente, aunque solo el potencial comprador de esa información fuese yo, ya vemos que realmente el ciberdelincuente o el ciberatacante estaría pues en pos de sacar beneficio frente a esa venta. Em, ya no solo nosotros, sino pensamos en la empresa que hay enfrente de mi establecimiento, de mi organización, realmente ellos matarían por la relación de clientes, por la relación de productos, por la relación de precios, por la relación de descuentos, por un montón de información que tenemos dentro de nuestra organización, al objeto de intentar sacar rédito de esa información. ¿Cómo? Pues si realmente estoy vendiendo un servicio y estoy haciendo un descuento porque realmente he hecho cálculos y sé que a ese proveedor o a ese cliente fabricante al que le estoy proveyendo un servicio y he hecho cálculos de que se lo puedo vender a 700, pues simplemente sería tan sencillo como proporcionar o proponer ese mismo servicio a esa empresa
por un descuento o por una serie de beneficios. Con lo cual, toda esa información hoy en día es fundamental y de hecho es eso, el que esta información o esta servicio que se pueda vender es fundamental, es por ello que está creciendo la cantidad de ataques y la cantidad de la importancia de la amenaza de ese ataque. Bueno, ahí he puesto datos, coste medio del ciberataque, 35.000 euros. Esto realmente en grandes o por lo menos en medianas empresas puede ser ridículo, pero son cantidades bastante importantes y nuestra organización o nuestra empresa está, está comenzando, ¿vale? La mayoría de estos ciberataques tienen su origen en grupos criminales que se dedican de una u otra manera a este robo de información o a simplemente no tiene por qué ser un robo de información. Realmente, si yo tengo, por ejemplo, una empresa que se dedica a la venta de zapatillas y viene mañana el Black Friday o las Navidades o algo o algunas fechas importantes donde yo considero que puedo hacer unas ventas importantes, simplemente serviría con que yo contactase con estos cibercriminales y realmente consiguiesen que la empresa que yo tengo enfrente, que está vendiendo también en Internet, o las empresas que yo sé que están vendiendo en Internet y que me hacen competencia, simplemente con que no tuviesen disponibilidad de esa tienda online durante esas fechas, al final facilitaría la compra de esos clientes en mi organización o en mi empresa. Con lo cual, esto que puede parecer que esto es muy difícil y demás, el otro día leía un informe. El otro día leía un informe bastante revelador de Tren Micro que hablaba pues de que estos servicios se pueden ser contratados pagando $25 a la hora. $25 a la hora para que la organización o esa tienda online no tuviese servicio durante una hora. Realmente yo creo que estos costes o este acceso a este tipo de eh, servicios, por supuestísimo, que son delitos, son bastante accesibles, ¿vale? Las empresas son objetivo del 79% de los ataques que se producen hoy en día. Es lógico, ¿no? Realmente yo como ciberdelincuente intento maximizar el beneficio económico que yo vaya a tener y a quién voy a poder sacar más por esa información que voy a robar o esa no disponibilidad de los sistemas en definitiva ese delito que voy a cometer contra esa organización, contra las empresas, ¿no? Las empresas pequeñas y medianas empresas. ¿Vale? Eh, bueno, no quiero repetirme, ¿no? Pero en cualquier momento, cuando tengan cualquier cosa, por favor, pregúntenme. Em, muchas veces la gente dice, ¿y esto qué es lo que hay que hacer, ¿no? Con ello. Em, Realmente yo puedo tener la intuición de que alguien ha podido vulnerar mis sistemas de información. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es denunciar. Denunciar, porque el día de mañana, cuando se investigue, al final de una u otra manera, si yo he tenido algo que ver, aunque haya sido de manera no intencionada, al final, bueno, pues va a quedar un rastro, del todo queda rastro como en cualquier escena de un delito, todo queda rastro y cuando se investiga estos delitos, pues al final se acaba encontrando un poco cuál ha sido esa acción que ha determinado que el ataque pueda llegar a buen término. Con lo cual yo siempre invito a denunciar. Seguramente haya muchas empresas, sobre todo las grandes empresas, me consta que las grandes empresas intentan ocultar siempre este tipo de delitos, porque realmente, ¿por qué?
obvio, ¿no? Por un poco por la reputación, ¿no? Intentan salvaguardar la reputación, ¿no? Si uno vende confianza, una de las cosas que vende confianza, como pueden ser las entidades bancarias, el verse involucrado en delitos, estafas que tienen que ver con esto, ¿no? O con robo de información, pues al final un poco menoscaba esa confianza que finalmente es lo que acaban vendiendo. Con lo que en la mayoría de los casos intentan ocultarlo o y cómo se oculta estas cosas, pues si realmente si eh, me han estafado 5.000 euros o 1.000 euros o lo que haya sido, pues se paga, acaban pagando a ese usuario cliente final para intentar, pues bueno, que todo esto quede en el olvido y puedan seguir teniendo una reputación bastante alta. Cada vez este tipo de ataques está siendo más personalizado y fino. ¿Por qué digo esto de la finura? Porque realmente antes, por ejemplo, yo podía recibir ataques o comunicaciones, el castellano, el idioma, el español, tiene muchas variedades, ¿no? El castellano o el español latinoamericano, el español castellano propio de España. em, y muchas veces o yo recibía, por ejemplo, emails que realmente había matices que indicaban que realmente no era un castellano parlante el que estaba al otro lado, ¿no? Que pues esas cosas pues te hacen o te podían hacer eh, no confiar en esa comunicación que estaba recibiendo y poder decir, oye, que esto me hace indicar que igual realmente detrás de la persona que está mandándome esta notificación realmente no esté quien dice ser que es. Hoy en día todo esto es mucho más fino. ¿Por qué? Porque realmente, gracias a la inteligencia artificial, las comunicaciones o los intentos de suplantación de identidad hacen que las comunicaciones se ajusten a la persona que va a recibir esa comunicación, de tal manera que se pone, por ejemplo, un documento tipo y a partir de ese documento tipo de comunicación, pues lo van variando, ¿no? Pues ahora español castellano referido a la gente que vive en el sur, a los andaluces, los que viven en el norte, o español tipo latinoamericano, porque quien lo va a recibir pues va a ser una persona que vive en Colombia, con lo cual, pues bueno, se intentan valer muchas veces de expresiones en el ámbito de intentar generar confianza, pues expresiones bastante coloquiales, con lo cual, pues bueno, todo esto hace que los ataques sean mucho más dirigidos que lo que podrían ser antes, con lo cual hay que estar muchísimo más atento a todo esto, ¿no? Porque realmente dicen que hay dos tipos de empresas, ¿no? Las empresas que han sido atacadas y las que no lo saben, ¿no? Y las que no lo saben. Nosotros, a pesar de, bueno, pues ser una gran organización, eh, pues bueno, recientemente, a finales de diciembre del año pasado, eh, diciembre, enero, sufrimos un ataque, pues bueno, un ataque donde pues inicialmente se nos exfiltró, se nos robó información de credenciales nuestras de personal nuestro. Bueno, finalmente, gracias a la investigación que llevó nuestras unidades, pues pudimos recuperar toda esa información teniendo casi la certeza de que esa información no llegó a manos de delincuentes, pero es un poco para reafirmar un poco lo que comento, ¿no? No hay empresas, la mayoría, el otro día leí unas estadísticas que decían que 2 de cada 3 personas, con lo cual, si háganse la idea o el cálculo rápido de los que estamos en la sala, 2 de cada 3 personas iban a sufrir una ciberestafa, un ciberataque, un ciberdelito en los próximos 2 años. Con lo cual, pues casi un 66% es una estadística bastante alta. Y está en nuestra mano
el intentar evidenciar o el intentar no formar parte de la parte oscura de las estadísticas, ¿vale? Como yo sé que las estadísticas que muestran en las fuentes de Google y demás pueden parecer que realmente las informaciones podrían estar viciadas o no, pues bueno, he sacado estadísticas nuestras de Guardia Civil de cómo ha ido incrementando el delito y cómo se prevé que vaya incrementándose el delito, viendo la línea temporal desde 2020 a 2025, cómo ha ido incrementándose este delito o este tipo de delitos, los que tienen que ver con las ciberestafas, con este fraude informático, a tal extremo que hoy en día dentro de Guardia Civil pues está habiendo un movimiento para intentar modificar la formación de nuestros agentes, ¿no? Porque realmente, si uno analiza los datos, 243.977 eh, delitos que tienen que ver con el fraude informático se esperan en 2025, eso supone más o menos el 20% de los delitos que va a tener que investigar, perseguir la Guardia Civil tienen que ver, el 20%, tienen que ver con fraude informático. Esto quiere decir que uno de cada cuatro tiene que ver con esto. Con lo cual, para esto hace falta estar formados y, bueno, pues estamos en ese proceso, bueno. Llevamos ya varios años viendo un poco la tendencia de intentar, con los medios que tenemos, intentar ser lo más efectivos posible. ¿Y cómo podemos ser lo más efectivos posibles? Pues reformando o dando la formación adecuada a nuestros agentes para poder perseguir esto. ¿Vale? Bueno, esto del ciberdelito no es como cuando uno tiene un asesinato, ¿no? Uno llega a un asesinato, existe una escena del crimen, uno analiza la escena del crimen y a partir de ahí puede llegar a analizar qué es lo que ha pasado e intentar poder llegar a ese autor, ¿no? La mayoría de las veces ese autor es más o menos local a ese delito. Con los ciberdelitos, lo que puede estar pasando es que yo aquí en España esté siendo atacado desde Rusia y si se hacen las cosas medianamente o de una manera suficientemente adecuada, es bastante difícil perseguir ese delito. ¿Por qué es difícil de perseguir ese delito? Porque yo puedo hacer que el delito vaya pasando por una serie de nodos intermedios que estén alojados en países donde ese delito igual no es delito, ¿vale? Lo que aquí en España puede ser tipificado como delito, igual en un país intermedio no es tipificado como ese delito, con lo cual, a la hora de que yo, como agente de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, solicite la colaboración del país intermediario o del país por el que ha pasado ese delito, realmente igual se me deniega o no se me hace caso porque realmente simplemente em, no es delito allí, ¿no? Puede pasar que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ahí tengan priorizados otros delitos y realmente no se colabore conmigo, con lo cual esa colaboración, esa investigación es bastante complicada en cuanto sale de las esferas nacionales. Entonces, pues bueno, un poco quería llegar a o plantearles esta problemática que yo creo que es bastante importante y fundamental. ¿Vale? Bueno, existen bastantes actores a nivel internacional y a nivel nacional que intentan o que se están estableciendo un poco para intentar perseguir todos estos delitos. Existen agentes como puede ser Europol en Europa o Interpol a nivel un poco más eh, eh, internacional donde, bueno, pues existen agentes que permiten esa colaboración entre los distintos agentes, ¿vale? Para intentar un poco
perseguir todo esto, pero siempre desde el punto de vista de que la prioridad de un país puede ser que no sea la de la investigación del delito que yo le estoy solicitando, ¿vale? Y el tema de los delitos. Lo hemos dicho al principio, ¿no? La información es algo fundamental, ya sea información personal, información de nuestra organización, tenemos que ser súper cuidadosos con cómo manejamos esta información. Em, lo más importante que tiene esa organización, esa empresa, no es ese recurso físico que tiene, no es esa infraestructura, no es ese edificio, no es ese coche, no es ese bien inmueble. Realmente es la información lo que le diferencia, o el activo más importante, porque es finalmente lo que le diferencia de otras organizaciones. El cómo yo, cómo yo eh, gestiono la renovación, por ejemplo, imagínense que yo soy alguien que está vendiendo un servicio y ese servicio viene caducando al año, ¿no? ¿Cómo gestiono yo, por ejemplo, esas renovaciones? ¿Cómo hago yo ese perfil del usuario para saber entrarle y poderle renovar ese servicio? Toda esa información, esa gestión de conocimiento es algo fundamental para que yo me pueda posicionar de manera adecuada dentro de mi nicho de mercado, ¿vale? Con lo cual, la información, esa inteligencia que tiene mi organización es algo fundamental y esa información puede estar en múltiples sitios. Puede estar desde sistemas de información, información de manera digital o simplemente en un papel, ¿no? Simplemente en un papel esa información también puede ser vulnerada, ¿no? Muchas veces tenemos la falsa creencia de que, bueno, esto está en mi despacho, aquí no va a entrar nadie y con lo cual no va a haber robo de información, ¿no? Pues ese robo de información se puede dar por muchos cauces, ¿no? Por cauces desde cómo yo me deshago de este papel o realmente quién entra, por ejemplo, a limpiar mi despacho. En caso de incendio, hay alguien que va entrando por los despachos. Pues bueno, al final hay que ser conscientes de que la información es el activo más importante que tiene mi organización y tenemos que ser muy cuidadosos de cómo gestionamos la misma. Existen varios actores en todo esto. Eh, los que hemos estado hablando hasta ahora, los grupos de delincuencia organizada, los que forman parte de este crime. Y luego existen dos actores un poco en paralelo o un poco diferenciados, ¿no? Los que tienen que ver con el hacktivismo, pues un poco bien buscan ser organizaciones no lucrativas, la mayoría de los casos, donde intentan hacer visible o exponer una información que puede ser o que consideran que puede ser de interés para el resto de las personas, para el resto del mundo, pues bueno, porque igual ahí se exponen secretos de Estado, secretos de una organización. Y bueno, finalmente lo que intentan es revelar información, ¿no? Y revelar información sin la obtención de un dinero, ¿vale? Y luego están los actores Estado, ¿no? Se dice y se sabe pues que detrás de muchos de los ataques que reciben las distintas organizaciones, pues están distintos actores a nivel de Estado que quieren obtener información de esa organización porque consideran desde el punto de vista estratégico algo vital para su Estado poder conocer pues lo que sea, ¿no? Imagínense que estamos tratando un contrato para la renovación de una línea férrea, ¿no? Y vienen varios actores de distintos estados, ¿no? Pues si tiene una gran importancia a nivel económico, pues el conocer toda la información de qué es lo que presentan los distintos países con sus empresas para poder licitar ese contrato, pues puede ser información bastante relevante a la hora de poder adjudicar ese contrato. Con lo cual,
tenemos tres actores que son los fundamentales o son los que tenemos a la hora de poder recibir distintos ataques. Lógicamente, en mi caso, un actor Estado no va a venir o no espero que venga por información que yo tengo guardada en mi dispositivo personal, pero sí podría ser para poder transmitirla si tiene que ver con mi organización, ¿no? Con Guardia Civil. Em, Antes hay bueno, aquí pongo un poco los distintos actores que podemos tener, desde los que hacen el, desde el ex empleado descontento, ¿no? Realmente a mí me echa mi organización, quiero hacer que mi organización me valore o quiero demostrar que como desde que yo me he ido, la organización ha entrado o tiene una serie de problemas que no ha sido capaz de que antes no surgían, con lo cual puede llegar a la conclusión de que realmente eso está ocurriendo porque me han echado, con lo cual pues hay que tener bastante cuidado con todos estos empleados descontentos porque al final conocen la organización, conocen las debilidades que puede tener mi organización y aunque no tengan conocimientos adecuados, puede ser que por módicos precios alquilen o subarrienden eh, a estos ciberatacantes para que puedan hacer eh, desfalcos, destrozos dentro de mi organización y así poder yo hacerme valer como las funciones que venía desempeñando, ¿no? Esto que puede ser muy poco o podemos considerar que no es habitual, es bastante más habitual de lo que consideramos y no hace falta, como bien digo, tener conocimientos informáticos porque el crimen o el cibercrimen es algo que se vende o que se ofrece en muchos sitios, ¿no? Principalmente en la dark web. Y seguramente, como yo conozco la estructura de mi organización, igual puedo hacerme con credenciales que puedo filtrarles a los mismos para poder hacer este tipo de ataques. Existen, bueno, distintas posibilidades. Al final, lo que se obtiene siempre es una obtención de dinero, una obtención de dinero. Por eso de ahí de que aparezcan las monedas digitales o que casi todo lo que tiene que ver con ciberestafas, ciberdelitos, finalmente acabe materializándose en dinero digital, pero llega un momento que eso tiene que trasladarse al dinero físico, ¿no? Y bueno, para eso existen los muleros, existen los eh, intermediarios que lo que hacen finalmente es a cambio de una pequeña cantidad de dinero, pues se plantan en el banco e intentan cobrar pues esa estafa o esa transferencia que hemos o que se ha recibido a cambio de intentar resolver ese delito de la manera que sea. Vale, existen lo que el tipo de ataque que se considera de caza mayor, el de Walling, que va dirigido un poco hacia los peces gordos, ¿vale? Es un ataque un poco más dirigido y al final lo que intentan es obtener la información a la que tiene acceso ese pez gordo dentro de la organización. Seguramente esto si se diese de la manera adecuada que esa persona, independientemente de que es una persona importante dentro de la organización, solo tuviese acceso a la información que tiene que tener acceso, realmente este tipo de ataques no se daría, no tendría mucha trascendencia, pero realmente al final consideramos o los administradores consideran que una persona, si es la persona más importante de la organización, tiene que tener acceso a toda la información y eso es falso. Cada uno, independientemente de su rol dentro de la organización, solo debiera de tener acceso a lo que realmente le es necesario para su día a día.
¿vale? Y la mala configuración de estos perfiles roles pues hace que finalmente este tipo de ataques tenga o acabe teniendo éxito. Finalmente, todo esto se orquesta mediante un engaño, una suplantación de identidad. Yo me hago pasar por otro para obtener información o mediante el desarrollo de malware. Malware al final es software malicioso que al final intenta, mediante técnicas a nivel de informática, de sistemas de información, de TIC, intentan obtener puertas o beneficios dentro de los sistemas de información al objeto de intentar robar esa información, ya sea robándola, exfiltrándola o simplemente eh, haciendo un secuestro de la misma, ¿no? Es muy habitual el uso de ransomware, que al final lo que hace es cifrar toda la información de un dispositivo, de una organización, y al final acabar pidiendo un, un, una contraprestación económica al objeto de acabar con ese secuestro, ¿no? Yo recomiendo nunca pagar porque son tales la dificultad técnica que va detrás de todos estos sistemas y la seguridad que quieren tener el delincuente a la hora de poder tener la mínima comunicación con los secuestrados, que en la mayoría de las ocasiones se ha demostrado que después de realizar el pago, la organización acaba por no obtener esa información no cifrada o la información en su estado normal. ¿Vale? Bueno, en la dark web existen muchos servicios, muchos actores a nivel de Estado que al final lo que intentan es vender información y obtener beneficio y rédito de las mismas. Eh, en esta dark web no es la web tradicional a la que nosotros estamos normalmente familiarizados con su navegación. Para entrar en esta dark web es necesario tener otra serie de, otra serie de navegadores y otra serie de herramientas para poder hacer uso de los mismos. Bueno, ahí he puesto grupos como Lazarus que están pues, dentro de estas redes y bueno, lo que intentan es un poco sacar rédito de toda esa información que acaban vendiendo. Por poner un ejemplo, y siempre yo creo que el ejemplo de uno mismo es el mejor, nuestra información, conseguimos, la información que nos fue filtrada, nos fue robada en diciembre del año pasado, nosotros nos habíamos dado cuenta y bueno, estuvimos pendientes de que se pudiera publicar en esta dark web al objeto de intentar intervenir la misma antes de que nadie se hiciera con ella, ¿no? Y bueno, afortunadamente fue así, la publicaron y bueno, se hicieron a partir de esa publicación se pudo llegar a, a conocer quién había robado, presuntamente había robado esa información y con ello pues pudimos interceptar esa información. ¿Vale? El ransomware, pues bueno, es un poco lo que hemos dicho, secuestro de información. BEC tiene que ver con esa suplantación de identidad que se hace a los peces gordos, ¿vale? Yo me hago pasar por alguien para intentar establecer una comunicación con alguien importante dentro de la organización y a partir de ahí poder obtener la información que me sea rentable, ¿no? Para poderla vender o demás. El otro día me hicieron una presentación con una herramienta que era bastante interesante y decía lo siguiente. Yo le daba un contexto de menos de un minuto, donde se le decía, es más, hicieron el ejemplo con nosotros, donde se le decía que el objeto era intentar obtener credenciales a un guardia civil para poder luego entrar en el sistema. ¿Vale? Entonces, esto era por viva voz, ¿eh? Había inteligencia artificial detrás
y lo que hacía era, con esas instrucciones de menos de un minuto que se les dio, se dio un teléfono, se le dio un teléfono al dispositivo o a la inteligencia artificial para que llamara a un guardia civil. Se le llamó y bueno, pues este guardia recibió la llamada, hola, ¿qué tal? Y nada, empezó la máquina a funcionar con las instrucciones de menos de un minuto que se le había dado y se le empezó a decir, pues mira, soy Carmen de Recursos Humanos, te llamo porque te queremos cargar la nómina y estamos teniendo un problema con tu nómina y como bien sabes, pues ahora te vamos a pagar como todos los finales de mes y claro, tenías un problema con la productividad porque has hecho unas jornadas extra y te las queríamos pagar, ¿no? Entonces queríamos comprobar un poco esto. ¿Nos puedes dar tu nombre de usuario? Le dieron el nombre del usuario, ¿no? Ah, pues vale, mira, estamos viendo que tienes aquí esta información. Bueno, pues a partir de unas instrucciones mínimas, pues bueno, se fue orquestando una comunicación totalmente en tiempo real. Tenía un lapso de tiempo de igual medio segundo, o sea, si tú estabas suficientemente atento, pues notabas que o podías sospechar que la persona que estaba al otro lado realmente no era una persona humana, ¿no? Pero si obvias ese tiempo, pues incluso hacía chistes, chascarrillos, con lo cual, pues bueno, al final era bastante real la comunicación que estábamos estableciendo. Afortunadamente, finalmente acabó por no dar sus credenciales, su contraseña para el acceso al sistema, pero bueno, esto nos puede poner un poco en antecedentes, ¿no? Que realmente antes la suplantación de identidad se podía recibir o estábamos un poco más atentos en cuanto a los mails o a los correos que recibíamos, pero realmente hoy en día podemos estar o pueden estar estableciendo una comunicación a cientos, miles de personas de mi organización sin haber nadie detrás y pueden estar esto mandándolo de manera paralela a todos. Con lo cual, cuando yo acabe de colgar el teléfono y saber que le ha pasado lo mismo a la otra persona, pues igual me da cierta tranquilidad. No, ah, bueno, que tenemos un problema. Sí, bueno, pues esto será, pues bueno, cada vez va a ser más complicado detectar todo esto y es bastante importante que estemos lo suficientemente formados y concienciados de que esto más tarde, más temprano nos va a llegar. Y tenemos que intentar estar del lado de esa persona de cada tres que no va a caer en este tipo de delitos. Bueno, existen los ataques a la cadena de suministro. Ya no solo tenemos que estar atentos a las personas, organizaciones que trabajen directamente con nosotros, sino también el ataque nos puede llegar por esas empresas que, aunque no trabajen directamente con nosotros, están trabajando con esas empresas con las que nosotros trabajamos directamente. ¿Vale? La desinformación, todos sabemos que hoy en día es un problema bastante real. Cualquiera recibe un WhatsApp un mensaje en su WhatsApp o a través de redes sociales y damos ya por hecho de que realmente eso es real, ¿no? O recibimos una imagen y damos por hecho de que esa imagen es real o de que tiene que ver con el contexto en el que me lo están mandando, ¿no? Pues un poco esto puede generar bastante problemas y mucho más si estamos trabajando para nuestra organización. Em, bueno, ahí he puesto un poco las fases, las fases que podemos tener. Os hablaba de que antes habíamos hecho una propuesta de ataque a un guardia civil, ¿no? Pero quedaros con el siguiente hecho. Igual el ataque no estaba lo suficientemente trabajado, pero imaginaros que alguien me llama al teléfono y me dice, hola, ¿eres Roberto? Sí, soy Roberto. Me da mi apellido, mi dirección, mi teléfono y digo, pues
esta persona sí que realmente con eso me va generando confianza, ¿no? Ah, y tienes un número de cuenta que acaba en esto. Ah, pues sí. Pues mira, te llamamos de la compañía eléctrica y mira, te queremos proponer que cambies la tarifa porque la tarifa que estás usando es bastante cara, ¿no? Ah, pues sí, es bastante cara porque todos los meses cada vez pago más, pues sí. Ah, bueno, pues mira, te vamos a proponer esta tarifa, simplemente, pues como ya te hemos confirmado el número de cuenta, pues nos tienes que dar nuevamente el número de cuenta, ¿vale? Pues yo no caigo, se lo doy y a partir de ahí ya tienen mi número de cuenta. ¿Cómo han hecho esto? Pues han hecho primeramente un reconocimiento del objetivo. Han buscado información sobre mí y realmente hoy en día debemos de ser conscientes que hay muchas brechas de seguridad en todas las organizaciones y esas organizaciones al final acaban dando de una manera no intencionada información sobre sus clientes, sobre sus proveedores, sobre mí, con lo cual esa información que ha sido robada a otra organización puede ser utilizada en un ataque que no tenga que ver con esa organización. Muchas veces la gente dice, bueno, ha sido robada la información de este banco. Ah, bueno, va, yo ahí no tengo nada, simplemente ahí tengo una cuenta pequeña, tal y cual, pero igual esa información es utilizada luego cuando te llaman del banco o haciéndose pasar por el banco donde realmente tienes una cuenta más importante y acabas dándole el número de cuenta que no debieras de haberle dado porque es realmente donde tienes tus ahorros. Pues bueno, ahí es un poco esa primera fase que te quiero hacer ver con el reconocimiento del objetivo, que hay que tener en cuenta porque eh, antes este tipo de ataques que acabo de comentar, de un poco más dirigido, podíamos considerarles que eran los ataques que tenían que ver con los ataques dirigidos a los peces gordos, ¿no? De la organización, pero realmente debido a cómo ha ido creciendo las herramientas de inteligencia artificial, realmente todo esto lo hace la máquina y la máquina cuando te establezca una llamada telefónica ya te puede dar un montón de datos que va a hacer que tú confíes en esa persona a nivel personal y a nivel de organización, por supuestísimo. Y a partir de ahí, pues, una vez ya consigan, por ejemplo, tus credenciales, tu cuenta bancaria o lo que sea, pues a partir de ahí va a intentar ir obteniendo de manera paralela, pues, una serie de privilegios, ya sea dentro de la organización o a nivel personal, para intentar ir ganando o haciendo que ese ataque a ese objetivo marcado inicialmente pues sea lo más dañino y lo más dañino posible, porque al final el objetivo, el beneficio de todo esto es el dinero, ¿vale? Esto no son ONGs los que están al otro lado del ataque, ¿vale? Y pues nada, pues un poco es lo que he querido mostrar con todo esto. Con lo cual, pues bueno, al final las pequeñas y medianas empresas, organizaciones, asociaciones, cooperativas, pues bueno, tienen que, yo soy consciente de que los recursos que tienen o que se disponen son bastante limitados. Con lo cual, pues bueno, hay que intentar dar en la diana de la manera más eficaz posible, dar en la diana en cuanto a poder protegernos de la manera más adecuada. Em, Sobre todo, intentar ser conscientes de que esto es algo real y que debemos de tener las orejas levantadas siempre porque nos puede llegar a través de cualquier medio, a través de cualquier medio nos puede llegar un ciberataque o podemos ser eh, testigos de un delito. ¿Vale? ¿Cuál es el eslabón más débil? ¿Cuál es el eslabón más débil de la cadena? Pues sin ningún tipo de lugar a dudas, las organizaciones invierten muchísimo dinero en proteger sus infraestructuras, pagan a empresas o a terceros para poder mantener sus arquitecturas y sus infraestructuras de una manera lo más segura posible, pero no acaban de darse cuenta que lo más importante y el eslabón más débil es el usuario de nuestra organización, el usuario final, ¿vale? Con lo cual es fundamental
es fundamental e importantísimo poder concienciar, es importantísimo poder concienciar y formar a nuestro personal. Y os voy a poner un ejemplo. Os voy a poner un ejemplo. Antes hablaba de la exfiltración de datos que nosotros hemos sufrido en Guardia Civil y me podrán decir, pues muy mal, ¿no? Una organización como la vuestra no invierte suficiente en infraestructura, en máquinas, en software, en hardware, para ser seguros. Por supuesto que sí. Pero ambos dos ciberataques que sufrimos se dio porque se habían comprometido credenciales eh, de personal de Guardia Civil en sus ordenadores personales, ¿vale? Con lo cual, cuando fueron y utilizaron esas credenciales para poder acceder a los servicios de Guardia Civil, usaron, debido a que esos equipos no estaban suficientemente securizados, pues esas credenciales robaron y esas credenciales fueron vendidas en la dark web, ¿vale? Con lo cual alguien las compró y luego las utilizaron para poder atacarnos, porque normalmente uno es el que roba esas credenciales o esa información comprometida y hay otro que acaba comprando esa información, ¿vale? La ciberseguridad no es una cuestión de tecnología, sino de personas. Be cyber secure, my friend. ¿Vale? Lo importante, por muy importante que hagamos o que sea nuestra infraestructura, que utilicemos VPNs, utilicemos endpoints, proxies, bueno, un montón de tecnología que podemos utilizar, eh, proxies a nivel de correo, pues al final es muy importante el nosotros sentirnos parte de que nosotros somos parte activa de la organización y que debemos de estar muy atentos en cuanto a esa seguridad de la información y estar o intentar levantar la mano siempre que sea posible. Con lo cual, pues bueno, los hábitos que debemos de tener dentro de nuestra organización, pues bueno, eh, la mayoría de las veces esto suele estar focalizado en los órganos técnicos, pero bueno, eh, la, nuestros sistemas tienen que estar siempre lo más actualizados posible. Eso de que mi móvil me avisa, ¿tienes pendiente una actualización del sistema Android? Va, ya lo hago esta noche. Llega esta noche y va, esto, ¿cómo me voy a quedar yo sin recibir un WhatsApp o sin móvil durante 5 minutos que tarda la actualización? Eso es imposible, impensable, nada. Esto ya lo actualizo otro día y así voy dando largas y muchísimas de las actualizaciones que llevan los sistemas operativos, los antivirus, están redundando en optimizar, en mejorar la seguridad de nuestros dispositivos, de nuestra organización, con lo cual hay que intentar actualizarse lo más rápido posible. Eh, eh, Esto es algo fundamental, ¿vale? Otra cosa muy extendida, ¿no? ¿Qué contraseñas utilizamos nosotros en nuestros dispositivos, en nuestro día a día, en nuestras cuentas, en nuestras redes sociales? Pues bueno, yo al final acabo utilizando la misma para todas, ¿no? Porque al final es muy difícil. Las contraseñas hoy en día cada vez eh, por los distintos órganos de administración que tenemos dentro de nuestra organización a nivel técnico, nos obligan que tengan por lo menos 8 caracteres, tienen que tener puntos, tienen que tener números, tienen que tener letras, mayúsculas, minúsculas. Todos estos requerimientos que nos ponen los órganos técnicos no son simples caprichos. Esto ahonda en que cuando se producen ataques de fuerza bruta, los ataques de fuerza bruta al final lo que hacen es ir, si por ejemplo yo sé que la contraseña tiene 8 caracteres, pues empiezo con 8 As. Y la siguiente vez que pruebo con 7 As y una B. Y la siguiente, 7 As y una C. Voy haciendo fuerza bruta hasta
lograr llegar a la contraseña. Si yo, en vez de tener letras, empiezo a mezclar números, símbolos raros y demás, al final esta fuerza bruta hace que en vez de necesitar 2 minutos por fuerza bruta, por capacidad de cómputo que tiene mi dispositivo, necesite igual 5 minutos, pues si utilizo una serie de dígitos, ¿no? Contra mayúsculas, minúsculas, números, símbolos, pues podemos irnos a que, dependiendo de la extensión, pues pueda tardar hasta años en ser, poder ser hackeada esa contraseña. De ahí la necesidad y la imposición de que la contraseña se cambie cada cierto tiempo y que tenga una, eh, una, un tamaño mínimo, ¿no? Un poco para intentar luchar contra estas contraseñas. Pero lo que en ningún momento se recomienda es poder utilizar la misma contraseña para todos los ámbitos, para todos los dispositivos, para todos los sistemas que yo utilice. ¿Vale? Y para eso se recomienda el uso de gestores de credenciales que hoy en día pues incluso nos avisan de cuando nuestro usuario ha sido comprometido o ha sido puesto a la venta, o se ha comprobado que nuestra contraseña ha sido hackeada, bien porque eh, la organización haya sido hackeada o porque nuestra credencial de manera personal ha sido comprometida. Ese gestor de contraseñas la mayoría de las veces nos avisan y nos dicen, oye, tu contraseña se ha publicado en tal sitio, te recomendamos que la cambies. ¿Vale? Con lo cual, pues bueno, todas estas cosas pues son muy interesantes. Luego, pues bueno, se plantean soluciones como el bloqueo de los puestos de trabajo. Yo no me levanto de mi puesto de trabajo y dejo mi dispositivo con mi usuario conectado, con todo conectado, para que cualquiera pueda pasarse, robar esa información y acabar haciendo negocio con esa información a tal punto de que esto se nos ha dado o se me ha dado en ciertos casos donde realmente cuando yo robo esa información, al final tenían herramientas dentro de la organización que lo que al final, cuando yo robaba esa información, acababa quedando algún registro de la persona que había hecho la descarga de esa información. Y claro, cuando ibas donde esa persona y le decías, oye, mira, te acusamos de este delito de robo de información en esta organización y a tal extremo que se le decía, ¿y cuándo lo he hecho? Y cuando, si yo no he hecho, no he tenido nada que ver con esto, pues mira, esto lo hiciste este día, pero si yo ese día estaba de vacaciones. Así, bueno, estabas de vacaciones, pero realmente igual has dejado tu cuenta de usuario, tu ordenador abierto y con esa cuenta de usuario o ese ordenador han acabado robando la información. Eh, Ahí hay un descuido, pero nosotros somos responsables de nuestro usuario, con lo cual acaba teniendo el usuario una responsabilidad sobre esos delitos, ¿vale? Por supuestísimo, no abrir correos sospechosos, adjuntos o enlaces que puedan hacernos sospechar o que puedan traer algún tipo de malware, software malicioso que pueda infectar a nuestra organización o incluso infectar a nuestro ordenador personal y acabar robándonos las credenciales que podamos ir utilizando. Me voy quedando sin tiempo, pero por ejemplo, esto también es algo muy, muy útil, ¿no? Cuidado con las wifi gratuitas y o públicas, ¿no? Desconocemos la configuración que tiene que de quién tiene y qué puede acceder, ¿no? Yo siempre digo que tenemos que huir de lo gratuito. Em, ¿Qué es lo que pasa en estas wifi gratuitas y o públicas? Pues que al final la mayoría de las veces eh, no está securizado de manera adecuada y en la comunicación que yo establezco, por ejemplo, con mi organización, imaginémonos que yo voy a un bar y digo, bueno, es que me tengo que conectar simplemente para descargarme un fichero o simplemente incluso voy a trabajar para ver pues para hacer unas modificaciones sobre un archivo. Pues realmente ahí pongo
una herramienta Wireshark con la que se puede al final ver la información que intercambias o la información con la que estás trabajando y al final incluso acabar obteniendo la contraseña de esa credencial. Con lo cual, pues debemos de rehuir de intentar hacer uso de estos recursos disponibles y gratuitos porque sobre todo debemos de pensar que no sabemos quién está al otro lado y no sabemos quién provee esa red, porque igual esa red se provee para que la gente la utilice y poder hacer robos de información de credenciales para poder luego poderlas vender en el mercado negro, o incluso hacer uso de esas, de esas credenciales directamente. Una vez, una vez tuve un caso bastante curioso. Realmente, después de una investigación de cómo se habían metido y demás, llegamos a la conclusión de que se habían metido porque alguien había, bueno, alguien, sabemos quién fue, alguien había metido un pendrive en la organización y ese pendrive llevaba un malware, un software malicioso, eh, con lo cual, una vez se metió en la red, pues bueno, puedo ir haciendo lo del escalado de roles, de permisos, hasta obtener un nivel adecuado para luego poder robar información y poderla mandar fuera de la organización. Pero llegamos a la conclusión que ese pendrive se le habían dado a esta persona a la salida de la organización, de la empresa. Había una empresa de publicidad que a la salida de la organización pues regalaba pendrives. Y bueno, pues a esta persona le regalaron este pendrive y bueno, pues esta persona sin ningún tipo de maldad, pues hubo un momento que dijo, ahí va, tengo que poder llevarme este fichero y no tengo pendrive. Ah, pues mira, ayer me regalaron este pendrive, pues le metió ayer o hace un mes o hace 3 meses, eh, metió el pendrive y con ello pues comprometió toda la organización, ¿vale? Em, ¿Cómo protegernos? Claves robustas, no abrir enlaces o documentos de remitentes desconocidos, utilizar software legal y actualizado, utilizar software antivirus fundamental y mejorar la privacidad de tu navegador. Em, Hoy en día se da demasiada información en cuando hacemos navegaciones. Eso hay que intentar priva- privatizarlo lo más posible al objeto de intentar que nuestra navegación no se vea. Las organizaciones lo usan para todo tipo de, para todo tipo de cosas que podamos imaginar. La mayoría de ellas son más o menos adecuadas y otras no, ¿no? Imaginémonos que yo he entrado para la compra de un ticket de Renfe, de tren. Me pasó recientemente que iba a hacer un viaje a la localidad de donde yo nací y bueno, lo miré, valía 15 euros. eh, Perdí la conexión sin querer. La siguiente vez que entré ya me costó 28, ¿vale? Ya sabían que había entrado, con lo cual ya sabían que yo tenía necesidad de comprar, con lo cual me subieron el precio, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, esto puede ser utilizado para esto o para realmente saber el tipo de software que estoy utilizando, el tipo de llamadas que estoy haciendo dentro de mi sistema y con eso poder sacar las vulnerabilidades. Existen bueno, páginas bastante interesantes como puede ser esta de que pongo ahí, que bueno, pues realmente podemos colocar ahí las URLs, incluso URLs, incluso ficheros que me estén adjuntando en correos electrónicos y me hacen un análisis de realmente si me están intentando engañar o no. ¿Vale? Existen herramientas como puede ser ASIF Cleaner, que lo que hace pues es un poco, cuando yo dentro de mi organización voy a colgar información que va a ser luego pública, pues intentar limpiar toda la información que no deba de poner. Pues igual no debo de poner con qué
software ha sido generado ese, ese documento, qué tiempo ha sido el que yo he estado trabajando el mismo, qué usuario lo ha hecho, pues que bueno, al final toda esa información puede dar información a la hora de que me puedan atacar. Hay herramientas como la que pongo ahí que lo que hacen es testear la fortaleza de mi contraseña y para que yo me haga una idea de cómo de rápido podría ser hackeada esa contraseña. Bueno, antivirus como puede ser, bueno, de pago o versiones de, no de pago como Avast o Avira, métodos de verificación en 2 pasos. Nosotros si hubiéramos puesto los servicios que fuimos o que nos comprometieron, hubiéramos puesto la verificación en 2 pasos, que consistiría en contraseña más, por ejemplo, la disposición o la tenencia de una tarjeta con credenciales, pues hubiera evitado ese robo de credenciales. ¿Vale? Perdón. Y bueno, las conclusiones no me aparecen, pero bueno, las conclusiones vendrían a ser un poco lo que hemos estado comentando durante la presentación. Debemos de ser conscientes de que esto es algo muy real, que nuestra información, nuestras credenciales es información muy valiosa, muy, muy, muy valiosa para, para la gente de fuera, para la gente fuera de mi organización, para la gente de mi propia organización, incluso porque al final todo eso se cotiza y toda esa información puede ser comprada por alguien, ya sea por la organización, por la empresa que tenemos enfrente o por otra que quiera hacerse hueco dentro de nuestra organización o simplemente eh, para no vendérsela a mi jefe para que hacer ver que realmente soy un inepto, un inútil, me han robado la información y realmente le están diciendo a mi jefe que lo mejor que puede hacer es echarme, con lo cual, pues bueno, esa información debemos de ser muy cuidadosos y muy cautelosos, para lo cual pues debemos de tomar ciertas medidas, ¿no? Debemos de tener mucho cuidado con todas esas notificaciones que recibimos, ya sea a través de correo electrónico, SMS, incluso llamadas de teléfono, como bien os he dicho, tener siempre esta información me la están pidiendo, pero realmente ya la tienen. ¿Para qué me la piden si ya la tienen? Debemos de ser muy suspicaces con todo esto, poner medidas adecuadas de intentar actualizar el software de la manera más rápida y eficiente posible, porque muchas de esas actualizaciones vienen implícitas mejoras a nivel de seguridad, tener un software antivirus adecuado para mi organización, poner credenciales adecuadas para la seguridad que quiero tener dentro de mi organización y un poco testear un poco todos los ficheros de entrada que voy a poder tener dentro de mi organización. Y bueno, quedo a expensas de cualquier cosa que puedan considerar, preguntar, puesto que creo no he estado pendiente he estado pendiente de la presentación. No sé si ha habido preguntas. Em, Muchísimas sí, sí, gracias, doctor por Roberto. supuesto. Estoy leyendo el chat. Por supuesto que la presentación la haré llegar a través de INISEG. Se la haremos llegar a SCOP, o sea que no hay ningún problema por eso. Una pregunta para el señor Cuesta. Por favor, ¿nos puedes dar algunas recomendaciones de seguridad para garantizar en los procesos digitales la identificación de un cliente? ¿Qué controles se deberían implementar para asegurar la debida diligencia en la identificación de la identidad del cliente? Pues mira, te voy a poner un ejemplo porque hablar de cosas generalistas no puede hacernos pensar que esto es la nube y que realmente no se materializa. Mira, voy a hablarte de cosas que utilizamos nosotros. Nosotros aquí, para identificar a nuestros clientes, que al final acaba siendo el ciudadano, ¿qué es lo que utilizamos?
utilizamos en la vida normal, ¿qué es lo que utilizamos? El DNI. El DNI, aquí en España tenemos la capacidad de utilizar, dentro del DNI está el certificado electrónico y a partir de ahí nosotros certificamos, toda la administración certifica de manera telemática, puede certificar la identidad de la otra persona que está al otro lado. No siempre esto se puede dar, pero no siempre se puede dar porque igual el DNI electrónico no está disponible en Colombia, pero existen otros mecanismos como disponer de una tarjeta con chip electrónico, donde ahí se le va a meter un certificado que finalmente de manera telemática va a validar que esa persona es quien dice ser que es, ¿vale? Existen otros métodos, como podría ser el reconocimiento biométrico. Nosotros ahora vamos a implementar dentro de la Dirección General de la Guardia Civil el control de acceso de manera biométrica. Nos vamos a dar de alta nuestra cara. No va a existir una base de datos de caras de guardias civiles, sino se va a guardar como un hash biométrico de nuestra cara, a partir del cual es imposible reconstruir nuestra cara, y eso lo presentaremos, eso se presentará en un código QR, y cuando vengamos aquí presentaremos el código QR, leerá ese hash biométrico y luego pondremos la cara. Si los dos coinciden, seremos la persona y entraremos. Con lo cual, pues para materializarte eso, pues te hago saber estas tres métodos. De todas, por mi experiencia, de todas, tienes que tener un doble factor de autenticación. He leído muchos análisis de inteligencia y demás que plantean este segundo factor de autenticación como algo vital e importante para que no haya suplantación de identidad, porque las credenciales pueden ser muy fácilmente comprometidas. Yo te puedo robar tu credencial por métodos de malware, por métodos de robo de información o por ingeniería social, ¿vale? Yo puedo, igual estás aquí a mi lado, cuando vas a meter la contraseña me fijo un poco y acabo consiguiendo, igual de los 8 caracteres, acabo consiguiendo 5 y los otros por fuerza bruta acabo consiguiéndolos. Con lo cual es importantísimo que tengas algo, que el usuario, el cliente, el ciudadano tenga algo que le identifique, y eso, pues en la mejor de las maneras es mediante certificado digital, que tú se lo hayas provisto de alguna manera, ¿vale? Muchas gracias. Solanan es el usuario. Gracias por tu... eh, vale, José Molina me dice servicios especializados, JM, SAS, presente. Si me puedes especificar un poco más tu pregunta, te lo agradecería. Sigo leyendo el chat. Buenos días, saludos. Una consulta. La grabación de la conferencia no pueden, no puedan compartir. Gracias, no sé muy bien. Por nuestra parte no hay ningún problema. La grabación yo creo que se ha grabado y no hay ningún problema en que se comparta la misma. ¿Alguna pregunta más? Bueno, completando la última respuesta, nosotros desde SCOP no podemos compartir las grabaciones Ah, de estos encuentros, podemos vale, compartir vale. sí las memorias, ustedes no nos hacen llegar sin ningún problema, pero las grabaciones por temas internos no la Vale, podemos vale. compartir, listo, pero no Vale, hay vale, problema, perfecto. Desconocía esto. Vale, vale, perfecto. no te preocupes. Entonces, si no hay más preguntas en el chat, creo que no. Vamos a dar como Bueno, el cierre de la para conferencia. nosotros ha sido un tema, sobre todo es un placer que hayan querido contar con nosotros. Bueno, yo tengo muchísimas casuísticas. Si quieren plantear cualquier cosa, o ahora o en un futuro, pues yo estoy a su entera disposición para lo que necesiten. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Es un tiempo un poco corto, porque bueno, son muchas cosas las que hay que tratar, pero bueno.
Espero les haya sido de provecho y bueno, les haremos llegar la presentación, por supuestísimo. Perfecto, muchas gracias. Y ya para finalizar, le damos el espacio a Laura Velandia del convenio INISEX para que nos cuente también un poco más a detalle lo que veníamos hablando desde esta mañana, todo el proceso y todos los esfuerzos que ha hecho SCOPE para generar estos convenios educativos. Perfecto, Karen, muchas gracias por esa presentación y a todos ustedes también por haberse conectado en esta conferencia de Protegiendo tu empresa, la introducción a ciberseguridad. Como lo mencionó Karen, mi nombre es Laura Velandia, lidero a INISEG en Colombia y desde INISEG, el Instituto Internacional de Estudios en Seguridad Global, es un verdadero honor también acompañarlos hoy junto a SCOPE en este espacio tan necesario para fortalecer también la cultura de la prevención y la protección digital en nuestras organizaciones. También quiero agradecer especialmente a Roberto Cuesta, nuestro experto y docente en ciberseguridad de INISEC, por acompañarnos hoy y por su conocimiento y experiencia y claridad en un tema que cada día cobra más relevancia en las empresas. También, como saben, INISEC es una institución educativa de alcance internacional especializada en formar profesionales en áreas estratégicas para la seguridad y la defensa global. Contamos con un modelo 100% online diseñado para adaptarse a las necesidades de los profesionales de hoy, sin importar el país o la residencia ni sus horarios laborales. Contamos con un equipo académico conformado por expertos de alta talla, ponentes activos en el sector, con amplia experiencia profesional en organismos públicos, empresas privadas, fuerzas de seguridad y además tenemos una comunidad de alumnos en más de 30 países con quienes ustedes también podrán interactuar ideas, crear redes y crecer profesionalmente en un entorno internacional colaborativo. Nuestra oferta académica también incluye programas de alta calidad en áreas como ciberseguridad, seguridad privada, criminalística, relaciones internacionales, inteligencia, seguridad y defensa, y cada uno de estos campos tiene un rol fundamental en la protección tanto del sector público como el sector privado. Hoy tengo el gusto también de recordarles que gracias a ese convenio entre INISEC y ASCOP, todos los afiliados y miembros de la asociación cuentan con beneficios exclusivos para iniciar su formación hoy mismo. Contamos con 20% de descuento en nuestros programas y cursos virtuales y un 35% de descuento en nuestras maestrías también internacionales. Este acuerdo también fue creado pensado en fortalecer las capacidades de los profesionales que integran el ecosistema cooperativo y empresarial y también permitiéndoles acceder a una educación de primer nivel desde cualquier lugar del mundo. También si desean recibir más información, iniciar su matrícula o agendar una orientación académica personalizada, pueden escribirnos también directamente a nuestro sitio web que es www.inisec.es o también pueden acceder a la información desde el portal web de ASCOP donde están disponibles también todos los detalles de la alianza. También estamos a su disposición para resolver cualquier duda y acompañarlos en el proceso de formación. Muchas gracias también por su tiempo, por su interés y por seguir apostando a la seguridad y el conocimiento como una herramienta de transformación para nuestras organizaciones. Karen, te cedo nuevamente la palabra. Perfecto, muchas gracias Laura. Ya saben, para todos nuestros asociados podemos transferir estos beneficios también a cada una de las cooperativas afiliadas a nosotros para así mismo seguir generando mayores beneficios para todos ustedes. Agradecemos infinitamente el tiempo y el espacio que todos pues, estuvieron aquí súper conectados. Gracias al doctor Roberto por esa conferencia que también es tan importante en estos tiempos de actualidad, no solo para las empresas, sino para nosotros como personas naturales. Y eso sería todo. Muchísimas gracias a todos por compartir este espacio. Esperamos tengan un excelente día y nos podamos seguir reuniendo en estos espacios. ¿Listo? Excelente, gracias. Muchas gracias a todos.